En el E3 del 2021 se anunció un juego publicado por Square Enix y desarrollado por Eidos Montreal, Marvel's Guardians of the Galaxy, un título que tomó por sorpresa a muchos de distintas formas. Algunos directamente mostraron su rechazo al juego por el fracaso que fue Marvel's Avengers, algunos otros tenían dudas sobre el título y otros estaban interesados por completo. No voy a mentir, yo fui de los segundos. Marvel's Avengers fue un juego muy mal recibido por la comunidad gaming y por la de Marvel, y tener ahora otro juego pero centrado en los Guardianes de la Galaxia no generaba mucha confianza. Pero había una diferencia, ya que el juego no había sido desarrollado por Crystal Dynamics, sino por Eidos Montreal, otro estudio de Square Enix. Por ende, teníamos que darle el beneficio de la duda al juego. Como ven en el título, daré mi opinión personal sobre el juego. Cabe destacar que habrán spoilers en cuanto a la historia y ciertos momentos. Así que sin más relleno, empecemos con mi opinión sobre Marvel's Guardians of the Galaxy. En este apartado hay mucho que mencionar. Los Guardianes son un equipo recién formado que deben derrotar a la Iglesia de la Verdad Universal, aunque realmente no era su objetivo como grupo, la cual está liderada por Raker, una especie de papa galáctico que propaga una promesa en la galaxia, el reencontrarse o recuperar a sus seres queridos. Sin embargo, detrás de toda esta promesa se encuentra Magus, un ser que es puro ego y que busca ser idolatrado por todos. El planteamiento se me hace interesante, sin embargo, debo decir que la narrativa a veces hace que sea difícil entender el plan de la iglesia, teniendo que repasar esto varias veces. Aunque hay más, ya que detrás de todo este plan, la narrativa tiene el objetivo de hablar sobre la superación o el duelo de distintas situaciones, como miedos, traumas o la pérdida de seres queridos. Creo que esto hace que la historia sea especial y se pone al lado de las películas del UCM. Te generan distintos sentimientos hacia sus personajes y sus problemas de superación, siendo cada uno distinto. Star-Lord, por ejemplo, debe superar la pérdida de su madre, Gamora el haber matado a Nebula, Drax a su familia asesinada, Rocket su miedo al agua y el que lo vean solo como una herramienta viviente, y de Groot no queda realmente claro, pero quizás sea algo relacionado a ser el último de su raza. Y no solo se ven los guardianes, sino también en otros personajes del juego. Hablando de los personajes, realmente hicieron un muy buen trabajo. En el caso de los Guardianes, como dije al inicio, son un grupo recién formado, en donde hay poca relación amistosa entre ellos, lo cual se ve a través de los diálogos entre sí. Sin embargo, la historia hace que los personajes se desarrollen y creen una relación muy gratificante de ver, llegando a tener una dinámica que se siente muy natural. Star-Lord busca ser el tipo que se quiere llevar bien con todos y hacer funcionar la idea de los guardianes. Rocket es el pequeño desgraciado que luego se convierte en un buen desgraciado. Groot es simplemente Groot. Drax es una interesante combinación entre su versión de los cómics y su versión del UCM, siendo alguien de cabeza dura pero que tampoco es un idiota. Y Gamora es la más apartada del equipo, pero que luego logra vincularse con todos. Realmente el desarrollo de cada uno es notorio de inicio a fin. Sobre personajes secundarios, realmente Raker y Magus como villanos no son la gran cosa. Entiendes a cada uno, pero realmente no siento que sean de lo mejor. Nikki es un personaje que funciona bien, siendo bastante agradable y que no puede superar la muerte de su madre, ya que cree que fue su culpa, lo que la lleva a ser un blanco grande para Magus y su promesa. Cabe destacar que la relación que tiene con Star-Lord se siente natural. Pese a que no terminan siendo padre e hija, sí puedes ver que Star-Lord comprende a Nikki y quiere ayudarla. Mantis fue otra sorpresa en el juego, que al igual que Drax, combina parte de su personaje de los cómics con el del UCM, y en lugar de ser un personaje aburrido o poco interesante, resulta ser todo lo contrario. Sobre Adam Warlock, realmente debo decir que me duele cómo trataron al personaje. Siento que quisieron hacer una especie de Old Man con él, pero que al final la cosa no les sale bien, siendo un personaje bastante hipócrita e insoportable hasta cierto punto. Anteriormente mencioné 2 veces el combinar la versión del UCM y la de los cómics. Pues el juego hace esto para crear su universo. Solo toma la alineación de la primera película de James Gunn, pero en vez de hacer un copia y pega, como hizo Marvel's Avengers, busca enriquecerlo y crear un nuevo mundo. Busca hacer cosas diferentes a las películas, tomando varios elementos de los cómics. Busca hacer algo propio. Además de que también toma personajes poco explotados en las películas, como Cosmo, o personajes que ni siquiera han salido, como Lady Hellbender, Magus o Raker. Personajes relacionados a los Guardianes en las películas como Thanos, Nebula o Yondu son dejados de lado. También debo recalcar que a base de ciertos diálogos y cosas que vemos en los distintos escenarios, se presenta la idea de que antes de los acontecimientos del juego, hubo una enorme guerra entre Thanos y los Chitauris y una resistencia liderada por Nova. Como fan de Marvel fue algo que me gustó y que me hizo sentir curiosidad por este conflicto. Quizás lo único negativo de la historia es que para algunos se podría sentir muy larga, no voy a mentir. La primera vez que lo jugué, cuando volvemos a Nowhere por segunda vez, creí que sería el final del juego, pero no. También tengo que decir que algunas cinemáticas podrían haber sido menos largas.
Se nos presenta un juego en tercera persona de acción y aventura con elementos de shooter y varios puzzles en el camino. Además de que también tiene algunos quick time events por ahí, que no son la gran cosa, pero no afectan negativamente al juego. Ahora bien, que Star-Lord sea el único personaje jugable no es realmente malo. Es una forma de concentrar la historia y el gameplay en él y en evitarse en tener un descontrol como en Marvel's Avengers. El gameplay me parece bastante adictivo. Star-Lord cuenta con sus pistolas elementales, las cuales disparan elementos como fuego, aire, electricidad y hielo. Además de que tiene las botas cohetes con las que nos podemos mover rápidamente o elevarnos y atacar a los enemigos desde arriba. Por otro lado, podemos darles órdenes al equipo, indicando a qué enemigo atacar y qué habilidad usar contra él. Eidos Montreal logró hacer que los otros guardianes sean diferentes entre sí. Drax funciona como un tanque. Groot ayuda para inmovilizar enemigos. Gamora usa ataques rápidos y cortos pero que son letales. Y Rocket usa distintos artilugios como granadas. Esta mecánica me parece bastante divertida, ya que a veces tienes que usar las habilidades de cada guardián contra ciertos enemigos en lugar de gastarlas como loco, ya que sí, tienen un tiempo de recarga. Cabe mencionar que Star-Lord también cuenta con su propio set de habilidades. Las habilidades se desbloquean subiendo de niveles, aunque al subir un nivel ganamos un punto el cual podemos gastar en la habilidad que consideremos más conveniente. Eso sí, a veces hay que subir más de un nivel para desbloquear las habilidades. Pero la cosa no acaba aquí, ya que hay una mecánica llamada reunión, la cual hace que los guardianes se reúnan y que Star-Lord deba dar un discurso correcto que puede potenciar a todo el equipo. De ser el caso contrario, solo Star-Lord se verá potenciado. Esto fue lo que me gustó y que la verdad te hace sentir bien cuando eliges el discurso correcto. Y cuando eliges el discurso incorrecto, pues te sientes algo decepcionado. Otra cosa importante sobre los demás guardianes es que no solo contribuyen en el combate, sino también cuando no lo estamos. ¿Necesitas pasar a través de un muro? Dile a Drax que lo rompa. ¿Deben activar una puerta? Pídele a Rocket que se encargue. ¿Necesitas cruzar al otro lado? Le pides a Groot que construya un puente. ¿Hay algo que bloquea el paso? Gamora puede cortarlo. Y así hay más ejemplos. Creo que esto ayuda a darle más utilidad al equipo y que no sean solo compañeros de lucha. Otro aspecto a destacar es que podemos mejorar a Star-Lord con mesas de trabajo. Sus mejoras se aplican en su visor, pistolas, vida, escudo, tiempos de recarga, etc. Las mejoras se consiguen recolectando componentes que nos encontramos en los escenarios. Se los damos a Rocket y él equipa las mejoras a Peter. Aunque claro, cada una tiene un precio. Aparte de las secciones de combate y exploración, tenemos las secciones de la nave, el Milano, las cuales son muy pocas, mínimo 3. Me pareció acertado que se incluyeran secciones donde controlamos la nave, pero debo decir que sus controles no son muy cómodos, al menos para mi gusto. Además de que suelen ser muy caóticas y a veces ni entiendes cómo te tienes que mover. Lo último importante para destacar son las tomas de decisiones. Por lo menos hay dos tipos, las que influyen en el juego o las que son puro diálogo. Las primeras pueden cambiar el escenario del juego. Por ejemplo, si elegimos la opción A, el escenario será distinto al de la opción B. Luego tenemos las que nos aportan información y después las que nos pueden mostrar diferentes cinemáticas. Ojo, tampoco es que generen cambios drásticos en la historia. Mientras, las opciones que son puro diálogo no tienen una mayor repercusión, son solo un intento para generar comedia o hacer que el jugador sea parte de la charla. Contamos con varios grupos de enemigos, desde seres inteligentes como los Nova Corps o los miembros de la iglesia, hasta criaturas salvajes de los distintos planetas. Muchos enemigos cuentan con una barra de equilibrio que debemos llenar para poderles hacerles un daño considerado. Esto solo se puede hacer utilizando la habilidad específica de alguno de los guardianes o con las pistolas de Star-Lord, ya que algunos elementos son más efectivos que otros, como los disparos de fuego contra los Wendigos. Entrando un poco en cada grupo de enemigos, la mayoría cuenta con los típicos soldados comunes que mueren fácilmente, teniendo pocas variaciones de enemigos que tienen más habilidades y que pueden cambiar el combate a su favor, como los centuriones Nova, los Wendigos o como los sanadores y aniquiladores de la iglesia, aunque la verdad estos últimos son más esponjas de daño que otra cosa. En este aspecto creo que se pudo haber hecho algo mejor. No es que las peleas sean fáciles, pero tampoco parecen ser un reto mayor que debemos superar. Quizás solo algunas son más destacables que otras, como la de Fin Fan Foom. Una pelea que al inicio me costó mucho, pero que en siguientes partidas ya no se me hacía tan difícil. Además de que también son pocas las peleas de verdad. Dentro de cada batalla a veces tenemos que usar ciertos guardianes para poder generar un daño considerado. Por ello es bueno tenerles un ojo encima a cada uno y evitar que sean derrotados. Uno de los grandes aspectos del juego es el soundtrack, el cual cuenta con mucho material original, pero también con grandes canciones existentes, como las que ven en pantalla y más. Estas se pueden oír dentro del Milano cuando estamos teniendo un momento chill con nuestros demás compañeros o cuando activamos la reunión, ya que al hacerlo se reproducirá una canción de fondo hasta que termine el combate, lo cual hace mucho más épica la situación.
Los mapas de cada mundo son muy variados y grandes. Podemos encontrarnos recorriendo distintas superficies de planetas o el interior de distintas naves. Sin embargo, tengo que decir que el diseño de niveles de algunas zonas suele ser un poco confuso. Algunos son lineales, pero otros ofrecen distintas rutas en donde podemos encontrar componentes o cajas de skin. Pero al estar en un escenario muy cargado de elementos, puede hacer que te desorientes por unos minutos. El juego presenta un universo muy realista, tanto en sus personajes como en sus escenarios. Los planetas se sienten únicos y distintos, siendo cada uno un deleite visual para los ojos, empleando paletas de colores muy atractivas. Todos están llenos de detalles y algunos de ellos tienen vida. Habrá algunos mejores que otros, pero realmente no puedo decir que ninguno sea malo. Francamente entendieron cómo crear un universo variado. Sobre el diseño de sus personajes, es cierto que al inicio algunos de los guardianes se sienten extraños, pero luego te acostumbras. Eso sí, algunos personajes realmente se sienten hechos con las patas, como Adam Warlock o el mismísimo Thanos, luciendo apariencias que dejan que desear. Sobre los enemigos, debo decir que se ven muy bien. Son variados y tienen apariencias que te permiten identificar a qué grupo pertenecen. En sí consiguieron crear una galaxia extensa con múltiples especies variadas. Considero que el juego es rejugable por dos aspectos. Por un lado, elegir otras opciones diferentes a tu primera partida para ver cómo se desarrollan las cosas o ver distintas cinemáticas. Eso sí, el final sigue siendo el mismo. Y por otro lado, buscar las distintas skins repartidas por los diferentes mundos y sus mapas. Algunas de ellas hacen referencia a trajes de distintos cómics de Marvel, mientras que otras son originales del estudio desarrollador. Eso sí, mi única queja quizás a este aspecto es que Drax y Gamora podrían haber recibido mejores skins, además de que todos tienen menos que Star-Lord. Y para remarcar, solo por las dudas, sí, son skins gratuitas. Cabe destacar que pocas veces voy a mencionar esto en mis críticas, pero aquí no puedo ignorarlo. Las voces en inglés están muy bien, pero en español latino muchas de ellas son un deleite. Tener actores de voz como Noé Velázquez, José Arenas o Mario Castañeda fueron una grata sorpresa. Además de que sí, las demás voces de personajes en latino son muy buenas y encajan bien con sus respectivos personajes. Algunas veces se nos presentan distintos diálogos de personajes que realmente son graciosos de oír. Esto también gracias al doblaje en latino. El humor aquí está muy bien manejado, siendo gracioso cuando quiere. La verdad se nota que prestaron atención al tipo de chistes que vemos en las películas, porque en varias ocasiones te va a recordar al mismo. Bueno, ¿cómo no lo grabé? Ven, Groot, vamos a ver si sobrevivió. Dice que deberíamos combinar ambas ideas. Vender las cosas de Gamora, fin, fan, fum. Brillante. Drax, lánzalo. ¡No! Muy bien. Peter. No te preocupes, caerá de pie. Creo que solo aplica para los gatos. Esas palabras me son desconocidas. Creo que se las está inventando. Está iracundo. Al menos no nos está disparando. Falló a propósito, ¿no? Dile a la bestia que haga su trabajo. ¿Cuántos años tiene la niña? 12. Felicidades, Peter Quill. Serás un padre terrible. Lo admito, Quill. Es impresionante todo lo que ha hecho la niña. ¿Cómo conectó su terminal a la red eléctrica de emergencia? Te lo dije, es muy inteligente. Quizá después de todo, Peter Quill no engendró a la niña. Sí, estoy de acuerdo. No parece lo suficientemente tonta. Los antecedentes criminales de Drax son grandes. Eso dijo tu madre. Es gracioso porque su madre está muerta. ¡Hola! Buscamos a Fin Fang Foom, ¿lo has visto? Alas grandes, dientes sucios. Y shorts morados. ¿Cómo que shorts morados? No sé, oí que los usaba. ¿Yo qué? La leyenda dice que usa shorts de ese color. ¿Ves?
Honestamente, jugar Marvel's Guardians of the Galaxy fue, al menos para mí, una gran sorpresa. El videojuego me entretuvo mucho y me proporcionó horas de diversión, además de contar con una buena historia y presentar una galaxia fabulosa y que te deja con ganas de más. Aunque sí, no fue una experiencia 100% positiva. En mis partidas tuve varios errores técnicos, como bugs de enemigos invisibles o un bug que deja a la vista el menú de las canciones, mientras estés en el Milano. Otro problema técnico era que a veces cuando los personajes hablaban no se oían sus voces a menos que mires hacia una dirección en particular. Este tipo de cosas llegan a sacarte la experiencia y te generan una molestia. Pasa en muchos juegos, pero es bueno remarcarlo. Quizás es un videojuego que no está hecho para todos, debido a ciertos elementos que ya mencioné, pero creo que al menos los fans de Marvel disfrutarán de este gran título sin duda alguna, aunque personalmente es un juego que le recomendaría a cualquiera, fan de Marvel o no. No es complejo y presenta elementos que muchas personas que no son fans de Marvel podrían disfrutar. Considero que, dentro del mundo de los superhéroes en los videojuegos, fue uno de los mejores que pudimos tener en este tiempo, pero lastimosamente al juego no le fue demasiado bien en ventas, debido al fracaso de Marvel's Avengers. Aún así, quisiera tener fe en que en un futuro Eidos Montreal pueda darnos una segunda entrega, aunque viendo que actualmente le pertenece a Embracer Group y no a Square Enix, ya es algo que nos da a pensar, pero por más que no llegue a tener secuela, sin duda es un juego que tienes que probar. Pero en fin, gente, esto ha sido mi opinión sobre este título. Espero que el video les haya gustado. Si es así, pueden dejar su like y suscribirse al canal. Sin más que decirles, me despido y les mando un abrazo grande.